voluntariamente, muy amables de estar aquí con nosotros. Este día estamos muy contentos de poder ofrecerles esta charla dentro del ciclo de actividades que lleva a cabo el Grupo de Investigación Identidad y Diferencia en el Pensamiento Filosófico del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. Este día tengo el placer de anunciar la charla, la conferencia de un querido amigo, el doctor José Alfonso Villar Sánchez, que es doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, es profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene el perfil Brother, es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro y coordinador del Cuerpo Académico Filosofía y Política de la Facultad de Filosofía Samuel Ramos de la Universidad Michoacana, y también es director de la revista Devenires de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Tiene entre sus publicaciones, múltiples publicaciones, dos textos, uno que ya está por salir, que se llama Zubiri en el horizonte del siglo XXI, va a salir bajo el sello de Itaca, y otro texto, La actualidad de lo real, crítica a Husserl y Heidegger, publicado por Plaza y Valdés, y Filosofía, Cultura y Educación, también por Plaza y Valdés. Este día nos va a ofrecer esta charla, agradeciéndole de antemano su amabilidad, que se llama La pluralidad de lo divino en Aristóteles. Y sin más preámbulo, para tener suficiente tiempo, le cedo la palabra al doctor. Buenas tardes. Sí se oye, ¿verdad? Se escucha. Le agradezco al doctor Rolando por la invitación y le agradezco también al doctor Tirso por las gestiones y la invitación, la posibilidad de estar aquí. Muchísimas gracias. De compartir, ¿no? Los que nos dedicamos a la filosofía, siempre es refrescante compartir con los colegas, y si esos colegas son buenos amigos, pues todavía es mejor. El texto que he preparado se titula así: La pluralidad de lo divino en Aristóteles. Un brevísimo comentario de introducción, y luego quisiera ir directamente a la lectura del texto, a ver si alcanzo en el tiempo que tenemos a exponer las páginas con el argumento, para luego tener posibilidad de algún intercambio de ideas, que siempre es muy enriquecedor. Es un tema que yo estoy trabajando, que sigo trabajando, y que pues cualquier sugerencia, cualquier comentario siempre le ayuda a uno para entender un poco mejor de lo que se trata. La idea que hay de fondo en lo que les voy a presentar es que si bien Aristóteles toma distancia de Platón, ¿no? Casi es un lugar común decir eso, que Aristóteles se distancia de Platón, que mientras Platón anda con el mundo de las ideas, Aristóteles está aquí en la naturaleza, en la realidad, etc. Si bien eso es verdad, también es verdad que Aristóteles es más platónico de lo que unas ciertas tradiciones monoteístas occidentales estaban dispuestas a reconocer. Entonces, esa es la tesis o la hipótesis de trabajo de fondo, que Aristóteles se distancia de Platón, pero que Aristóteles en gran medida sigue siendo muy Platón. Y por eso el título del diálogo, de la exposición, se titula así: La pluralidad de lo divino en Aristóteles, bajo la tesis o la hipótesis de trabajo de que Aristóteles tiene un concepto plural de lo divino, como tiene un concepto plural casi de todo, del ser, de la verdad, etc. Entonces voy directamente al texto, que repito para que lo tengamos presente como clave de lectura para lo que voy a ir diciendo.
la pluralidad de lo divino en Aristóteles. Ese es el tema. Dice así: el título de este texto dice que en la concepción de Aristóteles lo divino es plural. Si esto es así, entonces con toda justificación podemos preguntarnos cómo es que las tradiciones monoteístas occidentales encontraron en la filosofía primera de Aristóteles tesis para defender sus monoteísmos. La respuesta puede ser, por un lado, que el mismo Aristóteles propició que las grandes religiones monoteístas se apoyaran en su metafísica, pues lo que nos ha llegado de sus escritos es decididamente ambiguo al respecto. Es que Aristóteles se debatía entre el politeísmo de su cultura, las tesis de su maestro Platón y el discurrir de su propio pensamiento. Por otro lado, sin embargo, no es menos cierto que el lector lleva consigo todo el aparato de sus preconcepciones cuando se enfrenta al mundo de un texto, sea el de la metafísica de Aristóteles o cualquier otro, de tal modo que lee en ese texto lo que ya sabe, lo que reconoce y en definitiva lo que está buscando. Probablemente un lector monoteísta pase de largo sobre las expresiones aristotélicas de la pluralidad de lo divino, por lo que acabo de decir. No es el objetivo de este texto que les estoy presentando defender como correcta o incorrecta una lectura monotética o politética de la metafísica de Aristóteles. Se trata solo de fijarse, con la ayuda del estudio de Teresa Oñate y su guía, titulado Para leer la metafísica de Aristóteles en el siglo XXI, en algunos textos de la metafísica que nos dejan ver que Aristóteles estaba más cerca de Platón de lo que la recepción occidental del Estagirita estaba dispuesta a reconocer. Las tradiciones monoteístas occidentales recibieron de muy buena gana la metafísica de Aristóteles y ya encontraron en esa obra unas herramientas excepcionales para conceptuar racionalmente, de modo riguroso, sus propias confesiones de fe. Hay que subrayar el monoteísmo más o menos radical y más o menos tolerante al que remiten originariamente cualquiera de estas tres profesiones de fe, el judaísmo, el islam, el cristianismo, porque en el encuentro con estas tradiciones es donde la recepción de la metafísica de Aristóteles va a enfrentar uno de sus más grandes y problemáticos retos: operar interpretaciones recortadas por un horizonte monotético desde un pensamiento, el griego, que pertenece a un horizonte diferente al horizonte judío, al horizonte cristiano, al horizonte del Islam. Efectivamente, el horizonte griego recorta la pregunta por lo que es desde la perspectiva de la eternidad del ser, de la inmortalidad y de la pluralidad. Y eso yo creo que no se lo subraya de manera suficiente. Por ejemplo, una categoría que a los griegos nunca se les va a ocurrir, nunca se les puede ocurrir porque no pertenece a su mundo, es la categoría de la creación. Y esa categoría de la creación pues es parte del patrimonio de estas religiones monoteístas. Por lo tanto, lo que Aristóteles dice sobre el ser o sobre lo que es está mediado por esta comprensión griega de la eternidad del ser, de la inmortalidad y de la pluralidad. Aristóteles es el filósofo de la pluralidad, el que piensa que el ser se dice de muchas maneras, pero en orden a un solo principio. Así entonces, las relaciones entre las confesiones de fe monoteístas y el pensamiento politético de Aristóteles nos pone frente a un enjambre de problemas. Un primer grupo de esos problemas gira en torno a la siguiente pregunta: ¿cómo conciliar posturas monoteístas que, aunque tengan y conserven su origen religioso, lo desbordan por permear casi todos los ámbitos de la vida y de la cultura occidental, con algunos de los pasajes de la metafísica que parecen no encajar por su plurivocidad en perspectivas monológicas? Un segundo grupo de preguntas atañe al problema clásico
relativo al objeto de la filosofía primera es que la filosofía primera se ocupa del ser en tanto que ser y es por lo tanto ontología, o puesto que se ocupa del ser en tanto que ser y este no puede ser más que Dios, entonces la filosofía primera es teología. Este es un problema viejo, un problema clásico con Aristóteles. Si la filosofía primera es ontología, con un concepto que Aristóteles nunca utiliza, o si la filosofía primera es teología, con un concepto que sí le haría más sentido al propio Aristóteles. Voy a pasar a un momento para decir alguna palabra sobre lo que parece ser el objeto de la filosofía primera en Aristóteles y el modo como Aristóteles entiende ese objeto de la filosofía primera. Atendamos en primer lugar a la segunda pregunta: si la filosofía primera es ontología o teología, si trata sobre el ser o si trata sobre el Dios uno. Las propuestas de solución a estos problemas, que plantea una lectura atenta de la obra de Aristóteles, especialmente de la metafísica, por hablar solo del siglo XX, no se han hecho esperar. Las respuestas de los estudiosos se pueden catalogar en 4 grupos. Un primer grupo de autores está conformado por quienes asumen una lectura decididamente teológica de la metafísica. Resuelven de diferentes modos la ontología aristotélica en un saber de la divinidad. Ahí hay varios autores, los voy a brindar. Otro grupo de estudiosos, otro grupo lo conforman las lecturas aporéticas, las de aquellos estudiosos que hallan en la metafísica de Aristóteles una ontología esencialmente contradictoria, no acabada, inconclusa, la cual coincide con una teología de carácter negativo y que parece que no queda claro si la filosofía primera es ontología o si la filosofía primera es teología. Un tercer grupo de estudiosos propone como solución al problema de la filosofía primera en Aristóteles una lectura ontoteológica, pues desde luego muy en la línea de Heidegger, ¿no? Es el caso de Tomás Calvo, el traductor de la metafísica que publica Gredos, el caso de Paul Ricoeur también y del propio Giovanni Reale. El cuarto grupo, en fin, está conformado por quienes asumen que el objeto de la filosofía primera es el ser en tanto ser. Aquí lo problemático consiste en qué hacer y dónde poner los textos aristotélicos que tratan sobre lo divino. Es el problema. Si se decide que el objeto de la filosofía primera es el ser en tanto que ser, entonces hay un problema de atestación textual, y es que en la metafísica hay una serie de textos que hablan del ser en tanto que divino, y ahí hay un problema. Jäger propone que se trata, para resolver el problema, de 2 etapas. En un primer momento, Aristóteles cree que el objeto de la filosofía primera es el ser en tanto que ser, que es ontología por lo tanto, pero en un momento posterior, Aristóteles pensará que el objeto de la filosofía primera es el ser por excelencia y la filosofía primera, por tanto, teología. Y eso que parecía, pues en la primera mitad del siglo XX, está resuelto desde la tesis de Jäger, luego va a convertirse en un gran problema por los textos de Aristóteles que desbordan esa comprensión. Las diversas lecturas que se han hecho de la metafísica no solucionan satisfactoriamente el problema, porque se mueven en el horizonte monoteísta y creacionista de la fe judio-cristiana, diferente a todas luces al horizonte de Aristóteles. Aquí yo, digamos, es un poco la tesis que he hecho mía, que las contradicciones que se pretenden al interior de la metafísica de Aristóteles son contradicciones que solo se miran o se ven, aparecen como contradicciones cuando se lee la metafísica de Aristóteles parados
sobre el suelo firme del horizonte creacionista judeo-cristiano. Un buen ejemplo de este tipo de lecturas de la filosofía primera de Aristóteles desde un horizonte diferente al de Aristóteles es, por ejemplo, la que hace Javier Zubiri, un filósofo del siglo XX, decididamente cristiano, y por lo tanto, pues que desde ahí hace su crítica a Aristóteles. Mientras lo que mueve el asombro de los griegos es que la naturaleza sea tan ordenada y se aboquen con ahínco, por tanto, a tratar de dar con el principio eterno de ese orden, lo que mueve el espíritu de un creyente en el Dios uno, creador de todas las cosas y redentor, es construir una metafísica inframundana que permita, de modo natural, entre comillas, acceder a una filosofía primera transmundana, en el caso de San Agustín o de Santo Tomás o de cualquiera otro de los grandes filósofos cristianos. Sin embargo, el problema que mantiene en vilo el pensamiento de Aristóteles no es por qué es el ser y no más bien la nada. Esa pregunta solo se la puede mantener, digamos, sostener, elaborar, ponerla como problema desde el horizonte creacionista judeo-cristiano. En el horizonte griego esa pregunta no tiene ningún sentido, porque es el ser y no más bien la nada. La pregunta metafísica que guía las investigaciones de Aristóteles es: ¿qué es el ser y cuáles son los atributos que le pertenecen en cuanto ser? Uno de los grandes descubrimientos de Heidegger, de las grandes aportaciones de Heidegger, es hacernos caer en la cuenta de que la tradición, digamos ya desde el propio Aristóteles, preguntando por el ser, en realidad lo que encontró es el ente. Yo ahí lo que diría es que no hay que acusar tan pronto a los grandes filósofos como Aristóteles de que hayan caído en esa confusión, más bien, digamos, a los lectores de las obras, de los pensamientos de estos autores. Su horizonte, el horizonte de Aristóteles, es la eternidad del mundo, la eternidad de la naturaleza, la eternidad del orden de su movimiento, la eternidad de la materia, la eternidad del alma y la eternidad de la esencia. Y repito, el horizonte donde Aristóteles y Platón y Sócrates y Parménides y Heráclito y Protágoras, etcétera, plantean sus preguntas, es el horizonte de la eternidad de lo que es, no el horizonte de la creación. Aristóteles no se pregunta por el origen de lo que es. Aristóteles se pregunta por la constitución última de lo que es. Es verdad, sin embargo, que él mismo da pie para esa confusión sobre el objeto de la filosofía primera. Y eso no tiene por qué ir en detrimento, desde luego, de sus investigaciones. Aunque sea verdad que da pie a esa confusión, tal cosa no sucede porque sus expresiones sobre la pluralidad de lo divino sean equívocas en su contexto, dentro del cual no tiene por qué justificar ciertos presupuestos obvios. Así, cuando afirma que, cito Aristóteles, si existe alguna entidad inmóvil, esta será anterior y filosofía primera, hasta ahí la cita, no significa que esté buscando, la una y única entidad inmóvil sobre la que versaría la filosofía primera, como si la entidad inmóvil fuera en primer lugar y solamente un individuo singular en el que se resolviera toda la pluralidad de lo que es, al modo de los distintos monoteísmos. A lo que en su contexto y en su horizonte se refiere es a esa entidad diferencial que es causa de que esta o esa cosa sea tal en el orden en el que lo es. Pero es verdad, sin embargo, que la inadvertencia de la diversidad de horizontes nos puede condenar a búsquedas infructuosas. Pero lo que también es verdad es que, digamos,
buenas ideas, ideas muy productivas, al cambiarlas de horizonte por espíritu